¿Cómo están? Les saludo nuevamente esta semana con mucho cariño. Ya estamos cerrando nuestro mes de abril y junto con ello estamos muy contentos de poder seguir profundizando en lo que es el conocimiento de la voluntad del Señor y también acerca del camino que Él nos está señalando por el cual debemos transitar todos nosotros en nuestra iglesia BAM. Esta semana comenzamos el domingo a revisar la palabra de Dios, especialmente en lo que es la preparación específica para pasar el río Jordán y así comenzar definitivamente la conquista de la tierra prometida. Para mí es un placer volver a revisar estas historias y la enseñanza maravillosa que encontramos en ella de parte de nuestro Dios. Hoy vamos a enfocarnos en la presencia de Dios. La promesa de nuestro Señor Jesucristo es que Él ha de estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros, con sus hijos, con sus seguidores, con sus discípulos. Es una promesa de Él. Y para eso Él nos ha enviado su Espíritu para que nos acompañe, para que permanezca en nosotros, esté con nosotros y nos guíe al conocimiento de la persona de Jesús de una manera mayor cada día. Sin embargo, en el tiempo de Josué no era de esta manera la relación entre Dios y su pueblo. Era una etapa de preparación, era una etapa en que Dios levantaba a algunos de sus siervos con el propósito de ir revelando progresivamente lo que era su voluntad para todos nosotros. Volvamos entonces al tiempo de Josué. Encontramos nosotros que en el capítulo 3 de Josué, que es el que vamos a revisar durante los siguientes minutos en nuestra reunión de Iglesia Hogareña, que Dios le entrega en el plan estratégico para la conquista un orden que es en conformidad al diseño de Dios. Y es así como le establece que para que el pueblo pudiera avanzar hacia la conquista, primero tenían que ir adelante los sacerdotes levitas, hombres apartados, consagrados para servir a Dios. Y esto es lo que establece precisamente allí en el capítulo número 4 del libro de Números, donde establece quiénes son los levitas y cuáles son sus funciones específicas. Y es así como estos siervos de Dios, que conducían al pueblo a la adoración, al encuentro con el Todopoderoso, los responsables de guiar a la congregación, no solamente al conocimiento de Dios, sino que también a adorarlo y a cantar y a entregar todo su ser en adoración, eran los levitas sacerdotes. Una casta dentro de la nación de Israel, apartados y consagrados por Dios para esta función. Y es así como aquellos que estaban como responsables de conducir el arca del pacto eran una familia especial dentro de estos levitas. No era cualquier levita, eran llamados y consagrados especialmente para esta función. Es así como Dios en su plan estratégico dice, ellos son los que conducirán a la nación, junto con todos los levitas que iban entonando las alabanzas al Señor, haciendo sonar la trompeta de Dios para dar las instrucciones precisas también para todo el pueblo. Y junto a ellos iba el arca del pacto de Jehová Dios. Luego dice, hay una separación de 2000 codos, alrededor de 900 metros, entre el arca con los levitas que la conducían y 900 metros más atrás venía todo el pueblo marchando.
Este era el plan de Dios. Este era el plan estratégico de Dios. El arca del pacto representa para el pueblo de Israel en el tiempo de Josué la presencia del Dios Todopoderoso. Y lo vamos a ver enseguida en la palabra. Y yo quiero invitarle que busque allí en el primer libro de Crónica, capítulo 13. Allí voy a leer yo algunos versículos que nos van a ayudar precisamente al mejor entendimiento de esto. En el tiempo de David, mientras usted busca, yo sigo avanzando, Primera de Corintios, capítulo 13, en el tiempo de David, del gran rey David, el arca no estaba en el palacio del rey, sino que estaba en la casa de un ciudadano llamado Abinadab. Durante 20 años el arca del pacto de Jehová Dios estuvo en la casa de este hombre. 20 años. 20 años. No es poco tiempo. Ya 20 años es bastantes años. Sin embargo, voy a hacer una observación un poquito más adelante en relación a esto. Ahora bien, David era rey de Israel. Había asumido el reinado hacía muy poco y él dijo, el arca del pacto de Jehová Dios con su pueblo, yo quiero que esté aquí, en Jerusalén, en la ciudad de David. Y para eso voy a preparar un lugar para que esté el arca del pacto. Ya tiene el capítulo entonces de Primera de Crónica, capítulo 13. Pues le invito a ver el versículo 5. Dice, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios a Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Voy a repetir este último versículo, la última frase. Dice, que está en Judá para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. ¿Se fija usted? Jehová Dios, que mora entre los querubines. Y aquí voy a hacer la primera observación. Para el pueblo de Israel en aquel entonces, el arca del pacto, que era una pequeña caja, muy pequeña, pero que tenía un simbolismo extraordinario. Esta pequeña caja, un cofrecito, tenía en su interior unas muestras de maná y también tenía las tablas de la ley y el báculo de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Tenía una pequeña parte del báculo. Sin embargo, lo que está diciendo David era el pensamiento en Israel, que Dios moraba en esta arca. ¿Me escuchó bien? Sí. Ellos tenían la convicción que Dios moraba en esta arca, que era una pequeña caja de 60 por 40 centímetros, un poquito más. Era muy pequeña, una caja construida conforme a las medidas de Dios. Una pequeña caja, un pequeño cofre hecha de madera de acacia y forrada toda esta en una lámina de oro, porque era muy especial, y sobre ella, la tapa, había dos figuras de querubines con sus alas extendidas y mirando hacia la tapa misma de este cofre. Allí el sumo sacerdote una vez al año rociaba sangre, intercediendo por toda la nación. Pues bien, dice el versículo 6, entonces, el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, se refiere a estos querubines,
sobre el arca, sobre la cual su nombre es invocado, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. A Usa y a Ahío guiaban el carro. Continúa la historia y se puede leer más adelante, ¿no es cierto?, que por no seguir las instrucciones de Dios, lamentablemente, uno de estos sacerdotes murió al tocar el arca cuando ésta caía del carro en la cual iba transportada. David fue impactado grandemente y dijo, ¿qué falló? Lo que falló fue que no se hizo el traslado del arca conforme a lo establecido por Dios, conforme al plan de Dios. Solamente los sacerdotes elegidos y consagrados dentro de los levitas, consagrados por Dios, para este efecto podían transportar y trasladar el arca. Y esta arca no se podía tocar. Era la instrucción de Dios. Y uno de ellos tocó el arca y en ese momento murió fulminado. Fue tanta la consternación de David que guió el arca hasta la casa más cercana, que era la casa de Obed-Edom. Durante 3 meses el arca estuvo en la casa de Obed-Edom. Y dice la Escritura de una manera maravillosa en el versículo 14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y escuche bien, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Fue tal la bendición que lo bendijo, lo prosperó, lo engrandeció. Y Obed-Edom tenía un corazón humilde, amaba a Dios. Y en su corazón tenía un deseo grande por servir a Dios, de tal manera que lo sirvió de por vida. Él, sus hijos y sus nietos, lo cual está registrado en la Escritura. Fue el portero, simplemente el portero. Una labor seguramente usted pensará inferior, totalmente insignificante. Sin embargo, para Obed-Edom fue la corona para su vida de servir a Dios en esta función. Y de esta manera sus hijos y sus nietos. Durante 3 meses estuvo el arca del pacto en su casa y Dios, dice, lo bendijo y lo prosperó, no solamente a él, sino que a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. Muy por el contrario, cuando estuvo 20 años en la casa de Abinadab, no pasó nada. Ni Dios lo bendijo, ni tampoco lo prosperó, nada. 20 años versus 3 meses. ¿Qué había ocurrido? Obed-Edom fue un hombre sensible a Dios. Sirvió a Dios. Tener el arca en su casa para él fue algo maravilloso, fue un privilegio extraordinario. Para Abinadab fue algo más. Una pregunta para la reflexión de nosotros hoy. ¿Tú anhelas la presencia de Dios en tu vida? ¿Anhelas la presencia de Dios en tu hogar? ¿Sí? Ahora, ¿verdaderamente la anhelas? Cuéntame, ¿cuál es tu relación con tu familia en cuanto a las cosas espirituales? ¿Tú oras con tu familia? ¿Tú le enseñas acerca de Jesús a tu familia? ¿Tú tienes un testimonio que habla de que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Con la mano en el corazón, ¿tú anhelas verdaderamente la presencia santa de Dios en tu vida? Y si es así, ¿cómo está la santidad en ti? ¿Te estás sacando todo peso de pecado de tu vida para servir a Dios
con un corazón limpio, purificado, con una mente transformada por la sangre de Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo? A eso nos llama el Señor en esta semana. Que Dios nos bendiga.